En abril de 1945, parecía que el imperio nazi estaba en ruinas. En todos los rincones del Tercer Reich, los alemanes se hallaban en retroceso y se preparaban para la inevitable derrota. Sin embargo, había un hombre que contra la corriente estaba planificando un ataque devastador sobre los aliados. Se trataba de un oficial de la Armada Germana, el vicealmirante Friedrich Frisius, que comandaba una guarnición en Dunkerque, Francia. Esta localidad había sido sitiada por tropas canadienses 7 meses antes, y desde entonces Frisius y sus hombres habían permanecido encerrados. Sin embargo, el vicealmirante se había cansado de esperar y había decidido pasar a la acción. Su plan era arriesgado, pero no tenía nada que perder. En la noche del 5 de abril dio la orden para que se iniciara un bombardeo feroz. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de la Operación Blücher, el último ataque alemán en Francia. Para comprender esta historia tenemos que remontarnos al año anterior. El 6 de junio de 1944, los aliados dieron inicio a la invasión del continente europeo a través del desembarco de Normandía. De esta manera, quien contemplara la costa norte de Francia vería una gigantesca flota de barcos acechando en el horizonte, acercándose poco a poco con el objetivo de destruir al nazismo. El operativo había sido debatido hasta el hartazgo entre los líderes de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Uno de los más interesados en que se llevara a cabo era Joseph Stalin, el secretario general del Partido Comunista Ruso, que insistía en la necesidad de abrir un nuevo frente de batalla en el oeste de Europa. Así, los nazis deberían desviar recursos y tropas hacia Occidente, dándole un respiro a los soldados soviéticos que combatían día y noche en Oriente. La invasión tomó por sorpresa a los alemanes, aunque no debido a que no estuvieran al tanto de ella. Los espías de Hitler habían recopilado información sobre la operación hacía tiempo, pero estaban seguros de que el desembarco se produciría en Calais, donde el Canal de la Mancha era más angosto. Incluso cuando los barcos tocaron Normandía, los altos mandos germanos creyeron que se trataba de una maniobra de distracción. La soberbia del Führer lo llevó a cometer un error terrible. Ignoró por completo el pedido de auxilio del comandante militar de Normandía, que solicitó el apoyo de los poderosos Panzer. Sin ninguna ayuda exterior, los alemanes se aprestaron a organizar la defensa y combatieron hasta el límite de sus fuerzas. Teniendo en cuenta que sus mejores hombres estaban derramando su sangre en el frente oriental, puede decirse que la Wehrmacht tuvo un buen desempeño. No obstante, el ejército invasor se abrió paso a través de ellos y reclamó para sí las playas del norte de Francia. Tras el triunfo de Normandía, los aliados estaban convencidos de que las puertas de Europa se abrían ante sus ojos y que de allí en adelante todo sería más sencillo. No contaban con que Hitler ya había entrado en razón y había reconocido la importancia de resguardar las regiones portuarias francesas del Atlántico. El Führer ordenó que los puertos fueran protegidos como fortalezas para evitar que cayeran en manos de sus enemigos. Por otro lado, ordenó a las guarniciones alemanas que montaran un perímetro defensivo en Dieppe, Boulogne, Le Havre, Calais y Dunkerque. El objetivo de esta medida era encerrar a los invasores dentro de aquella área y forzarlos a estancarse allí, quitándoles movilidad y retrasando su avance por Europa lo máximo posible. Los encargados de quebrar las defensas alemanas en la región de Pas-de-Calais fueron los canadienses. Liberaron los puertos hasta que tan solo uno permaneció en manos de los nazis. Se trataba de la comuna de Dunkerque, un lugar cuyo nombre traía recuerdos traumáticos a los aliados. En 1940 se habían visto obligados a evacuar a casi 340.000 hombres de sus costas, luego de haber sido acorralados por la Wehrmacht tras la batalla de Francia. El episodio había sido calificado por el primer ministro británico Winston Churchill como una de las mayores catástrofes militares de la historia. Ahora, 4 años después, los roles se invirtieron y los canadienses organizaron un asedio a Dunkerque que comenzó en septiembre de 1944.
Los sitiadores creían que tomar la localidad mediante un asalto frontal hubiera sido un desperdicio de vidas y recursos, debido a que conquistar el puerto no era una necesidad imperante. A esta altura, los aliados se habían hecho con el control de buena parte de la costa francesa, por lo que sus problemas de abastecimiento por vía marítima ya habían sido resueltos. Por esta razón, decidieron que era más conveniente esperar pacientemente a las afueras de Dunkerque, viendo cómo los alemanes se marchitaban y caían en la desesperación, hasta el punto en que el hambre y la baja moral los llevaran a la rendición. En el interior de la zona sitiada había una guarnición alemana compuesta por 4.000 soldados. Se trataba de una fuerza variopinta, con miembros de la infantería de la Wehrmacht, la Kriegsmarine, es decir, la Marina, y el cuerpo de artillería costero. Tenían abundantes provisiones, raciones y municiones como para soportar el asedio durante meses. Sin embargo, el mundo a su alrededor parecía colapsar, y todas las noticias que llegaban del exterior indicaban que el Tercer Reich estaba sumido en el caos, que el eje se hallaba en franco retroceso y que el conflicto bélico estaba a punto de saldarse con una derrota para Hitler. El oficial al mando de la guarnición era el vicealmirante Friedrich Frisius. Este comandante naval tenía 49 años y tenía un historial de servicio imponente. Había servido en la Primera Guerra Mundial a bordo de cruceros y torpederos, y en la década de 1920 había ganado fama por aplastar las rebeliones comunistas que buscaban derrocar al gobierno alemán. Su carrera ascendente lo llevó a uno de los cargos más altos de la Armada en tiempos del nazismo, y hacia 1944 había sido puesto al mando de la defensa de Pas-de-Calais. Ahora, en septiembre de ese año, se encontraba al frente de la guarnición alemana que resistía sola en Dunkerque. Sorprendentemente, Frisius logró mantener en alto la moral de sus tropas y convencerlos de resistir en nombre de la patria. Los meses pasaron sin que hubiera avances significativos de ninguno de los bandos. Los germanos seguían atrapados en la ciudad y los aliados aguardaban afuera, mientras que en Berlín, Hitler estaba refugiado en un búnker y el final estaba cerca. Fue entonces cuando, en el medio de la calma, Frisius ideó una manera de romper el cerco. La operación recibió el nombre clave de Blücher, en honor a un general prusiano del siglo XIX, famoso por haber luchado contra Napoleón en la batalla de Waterloo. En la noche del 5 de abril de 1945, los alemanes iniciaron un intenso fuego de artillería que tomó por sorpresa a los aliados. Después de tantos meses de espera, no se imaginaban que esto era posible. Resguardados por el bombardeo, las tropas de infantería germanas avanzaron contra las líneas enemigas, que todavía no estaban seguras de qué estaba sucediendo a su alrededor. Los canadienses se vieron sobrepasados por los alemanes y, temerosos de que se aproximara un nuevo ataque, decidieron dinamitar todos los puentes que conectaban los canales de Dunkerque. Al mismo tiempo solicitaron apoyo aéreo, ya que las tropas de Frisius estaban recapturando el terreno perdido y llegaron a avanzar unos 30 kilómetros hacia el interior de la zona aliada. La contraofensiva canadiense contó con el apoyo de la Fuerza Aérea Real Británica, que soltó una lluvia de fuego sobre los germanos. Esto no fue suficiente para expulsarlos del área que habían conquistado, y los alemanes permanecieron allí con tenacidad. A pesar de que lo intentaron, el ejército de Canadá no logró hacer que el vicealmirante retrocediera, aunque tampoco dieron por finalizado el sitio. En total se estima que fallecieron 167 germanos durante el combate y otros 461 fueron heridos. El operativo Blücher fue un fracaso, ya que los alemanes no lograron hacer que los aliados huyeran y dejaran Dunkerque en paz. El 4 de mayo de 1945, 4 días después del suicidio de Hitler, Frisius se rindió, aunque no firmó la capitulación de manera oficial hasta el día 9. El vicealmirante fue arrestado y encarcelado hasta 1947. Tras su liberación, continuó viviendo como civil hasta que falleció en 1970. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿crees que la operación Blücher fue una maniobra inteligente o una locura? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares.
que dejaron su huella en la historia.